Gracias. El Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Estamos nuevamente reunidos en esta sección de la reunión en donde abrimos la palabra del Señor para seguir nuestro estudio de la salvación. Acuérdense que estamos estudiando la salvación del Evangelio eterno. Hemos dado ese énfasis de la eternidad del Evangelio, puesto que en las últimas décadas, podríamos decir, el Evangelio y la Iglesia ha ido perdiendo su perfil puro, como el Señor dejó ese legado y cómo lo mantuvieron fielmente los primeros cristianos de los primeros siglos. Acuérdense que hay un hito, como se dice, un punto de inflexión en la historia de la Iglesia entre el siglo IV en adelante. ¿Ya? Ahí se produce un cambio radical en la perspectiva de la Iglesia y del Evangelio. Es lo que se conoce como los creyentes pre- y post-nicenos, ¿sí? del concilio de Nicea. Ahí hubo un cambio tremendo y después esto se fue acentuando. Y hasta el día de hoy, puesto que estamos viviendo el tiempo final, la era de la Iglesia está por terminar. Cristo nos puede sacar de la faz de la tierra en cualquier momento. Siempre tenemos que vivir en esa perspectiva. Y la Biblia también revela la característica de la cristiandad del último tiempo. No es la mejor de los tiempos de la Iglesia. Es el tiempo de la ruina de la Iglesia. En donde estuvimos estudiando la Iglesia en la Odisea, una iglesia altiva, que dice poseerlo todo, ¿no es cierto? Que todo gira en torno a una supuesta felicidad, a un antropomorfismo, ¿no es cierto? O antropocentrismo del Evangelio. El hombre está en medio, todo es en figura de hombre, entonces absolutamente alejado de lo que es el Evangelio verdadero, que proviene desde la eternidad. Como lo hemos dicho, hermanos, el Señor no nos prometió felicidad en este mundo. Al contrario, nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Se nos olvida así, a menudo. Por eso que hay muchos que emigran de un lugar a otro buscando la tan esquiva felicidad. La otra vez pensábamos si este local, mejor dicho, si estuvieran todas las personas que han asistido alguna vez a este local de reunión, ¿cierto? En los años que llevamos aquí, no podríamos juntarnos aquí, no cabríamos, ¿ya? Porque muchos buscan esa felicidad de todo tipo, salud, dinero y amor. Y cuando eso no ocurre, ¿cierto?, se desilusionan del Evangelio. No, en esa iglesia no pasa nada, no hay cambio, hay problemas, como que si eso no fuera el Evangelio. Le decía yo a una hermana, comenzando aquí la jornada, entrando al local de reunión, esa es la vida nuestra, hermano. Aflicción de espíritu, así lo dice Salomón. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. No quiere decir, hermanos, que el Señor no nos conceda tiempos de gozo, de alegría. Por supuesto que sí, pero son chispazos, son momentos fugaces. Como cuando usted toma un álbum familiar, ¿cierto? Ahora ni siquiera existen los álbumes, hermano. Vaya a ver las fotos donde están, dónde está la tarjeta y... No, se me perdió el disco duro, se me arruinó y perdí todas las fotos y etcétera. Antes existían los álbumes, ¿cierto? Familiar. Y usted ve momentos de dicha. Mira, ¿te acuerdas aquí? ¿Te acuerdas cuando estuvimos acá? Nuestros hijos, qué sé yo, Y uno se alegra. Y las cosas han cambiado. Y a veces han cambiado radicalmente y a veces prematuramente. Uno dice a lo mejor, yo esperaba que esto se prolongara más en el tiempo, pero bueno, nos cambió la vida. La felicidad en este mundo es una quimera, como se dice. Es algo fugaz, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que abrazarnos de las promesas del Evangelio. Y el Evangelio, mis amados hermanos, es eterno. Entonces, cuando nosotros vemos esa perspectiva, nos ayuda a vivir. El saber que nuestro matrimonio es temporal, nuestra familia es temporal, nuestros hijos, nuestra felicidad es circunstancial, es fugaz. ¿Y qué nos queda? El salmista decía, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, nuestro gozo está más allá de esta vida temporal. Por eso que es tan importante volver a los principios si nosotros no estamos descubriendo nada nuevo. Aquí no hay un pseudo profeta que dijo, tuve una revelación, ¿saben qué me reveló? No, si esto está en la Biblia. Estamos nosotros
con la ayuda del Señor y por la gracia de Dios, volviendo a los principios bíblicos. Y descubrimos que el Evangelio es eterno, que estuvo oculto. ¿Se acuerda que lo leímos en su oportunidad? Un Evangelio que ningún profeta lo vio y que comenzó a revelarse con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a entender que el plan, el diseño de este plan soberano de salvación no comienza en la tierra, no comienza en las circunstancias temporales, sino que comienza desde la eternidad. Allá el Señor idea este plan en un conocimiento anticipado, en una predestinación, en una elección soberana. Son puntos que a nosotros nos cuesta entender y aún más nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar hoy día, hermano, en la cristiandad, de que es el Señor quien escoge, no nosotros. De que es el Señor quien nos amó primero, no nosotros le amamos a Él. De que es el Señor quien nos buscó a nosotros, no nosotros buscamos al Señor. Nos golpea eso, pero ese es el Evangelio, hermano. Entonces proviene desde la eternidad y comienza a manifestarse en este plano terrenal, temporal, transitorio, en donde el Señor, por su gracia, te llamó y me llamó con una voz potente, una voz como lo hemos dicho, irresistible, con un llamamiento eficaz. Ninguna criatura puede resistirse al llamado imperativo del Salvador. Y así nosotros vivimos esa experiencia. Nuestra voluntad fue doblegada. A mí me gusta mucho una expresión de Jeremías que dice: me sedujiste y fui seducido. Es que la potencia del amor de Dios nadie la puede resistir, hermano. Los lazos de amor del Salvador que fueron extendidos hacia tu vida y a la mía, no las pudimos resistir. Y aquí estamos, hermano, aprisionados al corazón de Dios, contrañidos por el amor de Dios, y de ahí no podemos escapar. Y yo sé que tú y yo no queremos salir de allí. Qué seguridad más grande estar en Cristo, hermanos. El mundo, la tierra, el cielo pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cómo está el mundo, hermano? Encienda el televisor, vea las noticias un poquito. ¿Cómo le bombardean con todo lo que está pasando? La gente anda ya espirituada, pero a lo máximo, ¿ya? Sabemos, hermanos, que el tiempo final tendrá una característica. La maldad irá en aumento. Nos sorprende. A veces nos llena de tribulación. Pero permítame decirle, y un recordatorio para todos nosotros, me incluyo, la Biblia ya lo anticipa. El mundo irá de mal en peor. ¿Y qué nos queda? Aferrarnos de la cruz de Cristo, aferrarnos del Evangelio, porque hay esperanza. Si hay alguien aquí que no tiene esperanza, que está frustrado y que tiene incertidumbre de lo que vendrá, aférrate de la cruz de Cristo. No hay otra salida, no hay otra alternativa. Es la salvación que Él nos ha venido a entregar por pura gracia. Es que yo no tengo méritos, es que yo no tengo nada que ofrecerle. Es que esto es por gracia. Si ninguno de nosotros tiene mérito. Todos los que llegaremos al cielo somos personas que no tenemos mérito. Lo único que hemos puesto a las plantas de Cristo es nuestro pecado y nada más. Por lo tanto, el Evangelio siempre ha de ser puesto en esa perspectiva. El Señor nos llama con un llamamiento irresistible, lo estuvimos estudiando, aún ni la muerte puede resistir la voz del Salvador. Lázaro, el que estaba 4 días muerto, ¿se acuerda? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? El muerto resucitó. Leíamos por ahí en Juan 5 que dice: no os maravilléis de esto, porque un día todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Usted ha pasado por los cementerios, en lo particular a mí me gustan los cementerios, ¿ya? Fíjense que el cementerio nos permite entender, más allá de concluir unánimemente con la gente que no cree en el Evangelio, de que Dios es verdad, que el Evangelio es verdad, que la muerte del Salvador y la resurrección del Salvador es verdad, hay algo que concluimos todos los hombres: un día moriremos. En toda ciudad hay un lugar donde se confirma que este libro es la verdad. Hay un cementerio. Eso el hombre no lo ha podido negar, todos moriremos. Pero la Biblia nos enseña que la muerte para los creyentes no es el fin, sino el principio de todo. Es el principio de la eternidad. Entonces, cuando vemos el cementerio, uno se pone a pensar: llegará un día en que la voz potente del Salvador llamará a todos los que están en los sepulcros, y los muertos resucitarán.
La palabra resucitar es volver a pararse, resucitar, relevantarse íntegramente, hermano. Por lo tanto, si nosotros morimos ahora, antes de que el Señor nos venga a buscar, porque nosotros esperamos como Pablo, los que habremos quedado, los que no veremos muerte, seremos arrebatados juntamente con los que ya murieron en Cristo. ¿Es tu esperanza, hermano, hermana? Amén, ¿cierto? Pero si aún así la muerte nos encuentra, vamos a resucitar. Y vamos a estar con Cristo para siempre jamás. ¿Por qué? Porque la voz potente del Salvador no la puede resistir nada ni nadie, ni aún la muerte. Pero una vez que el Señor nos llama, ocurre algo que estamos estudiando acá y aquí retomamos el hilo, nos justifica. No podría ser de otra forma. ¿Cómo nos encuentra el Señor cuando Él nos llama? Ahí lo decía Efesios 2.1, ¿se acuerda? Para que lo grabe en su corazón. Efesios 2.1. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos, hermanos, ¿teníamos capacidad de elección? ¿Podíamos levantar la mano y decir, acepto a Cristo como mi Salvador? No podíamos. Teníamos que primero tener vida. Y esa vida la da el Creador. Y esa vida espiritual nos la dio el Señor. Y cuando nos abrió el entendimiento, nos dio vida, ¿no es cierto? Nos abrió el corazón, así como el Señor abrió el corazón de Lidia, ahí en Hechos capítulo 16, versículo 4, cuando Pablo predicaba, habían varias mujeres, pero el Señor en su soberanía le abrió el corazón solamente a una mujer llamada Lidia. Qué privilegiados somos, hermanos. Tomémosle el peso de eso. En lugar de cuestionar muchas veces la doctrina de la elección, que nos golpea muy duro a nuestro corazón, a nuestro orgullo, digamos, en lugar de decir, ¿por qué el Señor nos escoge a tal y aquel? La pregunta es, ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Vil pecador. ¿Se fija? Entonces, el Señor nos justifica. ¿Qué significa justificación? Significa que Él nos declara justos. Es una declaración legal en donde el juez del cual hemos estado hablando declara justo al culpable, al pecador, a ti y a mí, en virtud, sobre la base de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. ¿Quién murió en nuestro lugar? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo Jesús es el sustituto inocente. Y esto tiene un propósito. La muerte de Cristo satisface las demandas de la justicia de Dios. Ningún hombre podía satisfacer las demandas tremendas, enormes, inalcanzables de Dios, de la justicia de Dios. Solamente el Señor Jesucristo. Es importante precisar que la salvación de un individuo no solamente comprende el perdón de los pecados, sino lo que estamos estudiando, la justificación, que es la imputación de inocencia. Noten lo que estamos hablando. Dios te declaró inocente. Y uno dice en nuestro fuero interno, en nuestro intelecto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú y yo, que sabemos que somos pecadores, que le ofendemos al Señor de una u otra manera todos los días, el Señor nos mira como inocentes? Como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Esa es la obra de Cristo, hermano. Porque Él nos mira a través de su manto de justicia. No nos mira directamente, nos mira a través de su Hijo. Por eso es imprescindible ahora mismo estar en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Amén. Eso es muy importante que tú te lo respondas con una certeza, sin ninguna duda. Estamos en Cristo. Hoy día se quiere sembrar precisamente la certeza de salvación. Como lo hemos dicho, hoy día hay una recatolización del Evangelio, en donde los predicadores lo único que miran es el monte del Sinaí, donde está la ley que nos condena. Pero lo que nos salva no es el Sinaí. Lo que nos salva es el Gólgota, el monte de la calavera. Es Cristo Jesús, es la obra de Cristo. ¿Se fija? La ley nos condena. Uno dirá, ¿la ley es mala? Pablo dice, no, es buena, es justa, es santa, pero no es la que nos salva.
Por lo tanto, debemos tomarle el peso de lo que significa imputación de inocencia. Siendo nosotros pecadores, Dios nos mira como que si nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. Es decir, nadie podrá entrar al cielo solamente con sus pecados perdonados, sino que también debe entrar siendo declarado justo, inocente. Y eso es precisamente lo que hace la justificación. Romanos 5.1, si lo tiene ahí abierto, hermano, que nuestro texto base en este punto de la justificación. Justificados, pues, por la fe, ¿qué dice? Tenemos, note ahí, subráyelo ahí, hasta que su Biblia ahí quede marcada para siempre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, declarados inocentes, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez yo comentaba brevemente sobre los tres tipos de paz que habla la Biblia. La paz del mundo, la paz de Dios y la paz para con Dios. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz efímera, una paz mentirosa, una paz política, una paz que no dura nada, de corto plazo. No es la paz del Evangelio. La segunda paz es la paz que nos otorga el Señor a pesar de vivir en un mundo de maldad, de vivir en cuerpos mortales y pecaminosos como nosotros todavía, aún tenemos la paz de Dios. El apóstol Pablo dice que siempre le demos a conocer a Él nuestras peticiones, con ruego, con oración, con acción de gracias, ¿cierto? Que no estemos afanados por nada. Y el Dios de paz, ¿cierto?, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahí dice, mejor dicho, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4 estoy citando, ¿no? Esa es la paz de Dios, que guarda nuestra mente, nuestro corazón. Pero hay una paz, hermanos, que es posicional, que nos permite estar a cuentas con Dios. Y aquí está, es la paz para con Dios. Nosotros, antes de ser justificados, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, lo mismo que los demás. Pero una vez que Él nos declara justos, que nos justifica, entramos en paz para con Dios, dejamos de ser hijos de ira, y ahora somos hijos de Dios, para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, retomemos el punto, hermanos, que nos quedamos la semana pasada, porque hemos estado abriendo esto para comprender con más claridad. Eso es lo que procuro. Bajar lo complejo, porque estos son temas complejos, hermano. Bajarlo a lo simple. Imaginándonos un tribunal donde está el juez, ¿se acuerda que lo hablábamos? Que es el Señor. Donde está el culpable, el acusado, el imputado, el pecador que eres tú y que soy yo. ¿Cierto? Ya hemos estudiado textos que hablan de eso. Donde está el acusador, el tipo de fiscal, el que nos acusa. ¿Quién es? Es Satanás, no hay duda, es el acusador de los hermanos. La semana pasada ya también veíamos la imagen sin igual de otro personaje que tiene que estar ahí en ese tribunal. Nuestro abogado, con una A mayúscula, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo, el que te defiende. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo no tiene poder para acusarnos, porque estamos justificados por Dios, imagínate. ¿Y quién nos defiende? Ni más ni menos que nuestro abogado celestial, nuestro Señor Jesucristo. Hijitos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, con un título, el justo, porque es un abogado justo. Nadie puede, ¿no es cierto?, imputarle ningún pecado al Señor. Él es impecable. Él realmente es inmaculado. Por eso que, hermanos, qué tremendo, y permítame un paréntesis ahí, de una antipropaganda, cuando hablan de la Inmaculada Concepción. ¿Sabe lo que celebramos? No celebramos. Aprovechamos el feriado el 15 de agosto. Los ex católicos, ¿no es que tenemos un grupo de WhatsApp, los ex católicos?
¿No se acuerda? La Asunción de María. Es un paréntesis nomás, no nos entusiasmemos. La Asunción de María. Pío XII declaró la Asunción de María, puesto que años antes Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. Se dice que María fue concebida en el vientre de su madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. La María de los Evangelios dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esa es la María verdadera de los Evangelios. Entonces Pío IX dijo eso, una mentira, y como esto es una bola de nieve, Pío XII tenía que poner las credenciales de la infalibilidad papal y tuvo que emitir el dogma de la Asunción de María, que dice que si María es inmaculada, entonces tiene que haber sido asunta, ese es el concepto teológico, asunta en cuerpo y alma al cielo. No, mis hermanos, el único que ha sido asunto, llevado, ¿no es cierto?, en cuerpo y alma al cielo, es el Señor Jesucristo y nadie más. Amén. Cierre de paréntesis. Nuestro abogado, inmaculado, justo, es Jesucristo. Y sabes, hermano, y esto es importante que lo tengas escrito en tu corazón, cada día Él te defiende. Cada día Él nos defiende. Hermano, si esto es muy maravilloso, lo leíamos la semana pasada, incluso en la labor sacerdotal de Cristo, Él intercede por nosotros. ¿Y por qué intercede por nosotros? Porque nosotros, siendo hijos de Dios, aún moramos en un cuerpo de pecado y necesitamos que alguien interceda por nosotros. Y ese intercesor, ese sumo sacerdote, se llama Jesucristo. No nos perdamos en un momento, hermano, en decir: yo no necesito un intercesor ni necesito un abogado. No, todos nosotros somos necesitados, imperiosos de un sumo sacerdote competente y de un abogado competente que pueda interceder por nosotros y que pueda defendernos. Se llama Cristo. Y ese es el ministerio que ahora mismo Cristo está haciendo en el cielo. Si el propio Señor dice que nosotros no sabemos ni orar, aunque te duela esto y me duela, el Señor dice: ustedes no saben ni siquiera orar. Lo dice Romanos 8, no sabemos pedir como conviene, pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles, intercediendo por ti y por mí. Nosotros, mientras estamos durmiendo en la noche, hay una obra intercesora. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermano? Con cuánto amor nos ha amado, ¿cierto? Sigamos avanzando. El abogado, Cristo Jesús, nuestro defensor. Y nos quedamos la semana pasada y vámonos a Colosenses, por favor, capítulo 2, y hoy día terminamos este punto. Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 12, Colosenses 2:12, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y bueno, ya comentamos brevemente de que este bautismo va más allá que el bautismo de agua, porque el bautismo de agua no produce salvación en el creyente. Pero este versículo implica salvación, implica cambio de estado, ¿sí? Por lo tanto, se refiere al bautismo con, por o en el Espíritu Santo. Son tres conceptos del Espíritu Santo que hace la obra de ponernos en Cristo. Es lo mismo que dice 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos puestos o bautizados en un cuerpo, para que lo revise. Es el bautismo que hace el Espíritu Santo.